Entonces, este es el fosfatidato. Y es muy similar a un triglicérido, a excepción del grupo fosfato. Si yo le quito el grupo fosfato y le uno un ácido graso más, ya sería un triglicérido. Entonces, solo le falta un ácido graso para que sea considerado triglicérido. ¿Y cuál es la estructura química de los fosfolípidos? Los fosfolípidos van a tener esta parte en común. Van a tener un diglicérido, un glicerol y dos ácidos grasos. Y además van a tener la cabeza polar, que va a ser el grupo fosfato unido a algún tipo de alcohol. Acá el ejemplo del alcohol es colina, pero acá se puede cambiar este alcohol por otro y me va a dar otro tipo de fosfolípido. Y vamos a ver algunos tipos de fosfolípidos hoy, en qué se diferencian y qué propiedades tienen. Algunos tipos de fosfolípidos son estos de acá. Por los tipos de fosfolípidos podemos tener fosfatidiletanolamina, fosfatidilserina, fosfatidilcolina y esfingomilina. Son algunos tipos de fosfolípidos. Lo que tenemos que ver de cada fosfolípido es qué ruta metabólica se utiliza para fabricarlo y clasificarlos a cada uno de ellos dentro de su ruta metabólica. Existen estas dos rutas metabólicas. Una se llama ruta del glicerol, diacilglicerol activado, y la otra se llama ruta del alcohol activado. Son dos rutas metabólicas que se utilizan para sintetizar fosfolípidos. ¿Qué células pueden fabricar fosfolípidos? Todas las células. Todas las células del cuerpo pueden fabricar fosfolípidos. ¿Dentro de qué organelas se originan los fosfolípidos? Dentro del retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. Ahí ocurre, dentro de las células, ocurre la síntesis de fosfolípidos. Y cuando mencioné de los fosfolípidos, mencioné que era un derivado del fosfatidato. El fosfatidato tenía un alcohol, luego el fosfatidato puede combinarse con un alcohol. Acá tenemos el grupo fosfato del fosfatidato y este fosfatidato luego puede combinarse con X. X representa algún tipo de alcohol. Le uno, por ejemplo, un alcohol como etanolamina y ya tengo un fosfolípido. Le puedo cambiar por colina y me da otro tipo de fosfolípido. Puedo cambiarlo por cualquiera de ellos y me va a dar un tipo de fosfolípido diferente. La otra parte se mantiene constante. Lo que va a variar es el tipo de alcohol. La otra estructura es relativamente constante. No varía mucho. Y estas dos rutas metabólicas se basan en estructuras. La estructura de un fosfolípido tiene alcohol. Entonces, si yo activo primero el alcohol y luego lo uno con el resto de la molécula, hago la ruta del alcohol activado. Cuando digo ruta del diacilglicerol activado, lo que tengo que activar primero no es el alcohol, sino el diacilglicerol. El diacil significa dos ácidos grasos con el glicerol. Si activo eso primero, entonces utilizo la ruta del diacilglicerol activado. Y la palabra activado quiere decir que le voy a añadir un nucleótido para que pueda aumentar su reactividad. Ese nucleótido o ese proceso se llama citidinilación, que viene del nucleótido citidina. Había adenina, había timina, había citosina y había guanina. Este viene de la de citosina. Entonces vamos a ver a la primera ruta, la ruta del diacilglicerol activado. Por medio de esta ruta se fabrican dos tipos de fosfolípidos. Entonces de la parte de fosfolípidos tienen que asociar cada tipo de fosfolípido qué ruta utilizan. Por ejemplo, estos fosfolípidos se llaman fosfatidilinositol y este fosfolípido se llama cardiolipina. ¿Cómo se fabrican estos fosfolípidos? Con la ruta del diacilglicerol activado. Fosfatidilinositol y cardiolipina. Y activarlo ahora con un nucleótido. El nucleótido se llama así, se llama CDP. CDP significa citidina y fosfato. Si le agrego ese nucleótido a mi diacilglicerol, ahora es un diacilglicerol, pero que está unido a un CDP. El CDP hace que lo active. Era como la glucosa cuando formaba el glucógeno. La glucosa, para formar glucógeno, tenía que activarse. ¿Con qué se activaba la glucosa? Con un nucleótido que se llamaba UDP. Si a la glucosa le agrego UDP, ya se activó. Y cuando se active ya
reaccionar y formar algo más grande, que es el glucógeno. Algo similar ocurre con este diacilglicerol. Tiene que activarse con un nucleótido para que pueda reaccionar luego con el fosfatidato. ¿Con qué tipo de nucleótido? CDP. CDP es citilina cisfosfato. Entonces, una vez que está activado el diacilglicerol, ya le puedo agregar el alcohol. En este caso, el alcohol para este tipo de fosfolípidos se llama inositol. El fosfolípido se llama fosfatidininositol. ¿Cómo se corrige este fosfolípido? Por medio de la ruta del diacilglicerol activado. Activado es agregarle un nucleótido. Le agregamos primero le agregamos el CDP, aquí está, ya está activado, ya está con CDP, y luego que ya está activado ya puede reaccionar con el alcohol, que el alcohol para este tipo de fosfolípidos se llama inositol. Este es el inositol. Y luego ya se forma el fosfatidininositol. Entonces, de esa manera se forma. Para acá no necesitan aprender enzimas en esta parte de fosfolípidos, creo que solo hay una enzima, pero está más adelante, pero solo es una. Lo que tienen que aprender es qué ruta utiliza, si utiliza la del alcohol activado o si utiliza del diacilglicerol activado. Una de las dos es la que tienen que aprender. Y además tienen que aprender las funciones también. Por ejemplo, ¿qué función tiene el fosfatidininositol? Una de sus funciones es actuar como segundo mensajero, porque este tipo de fosfolípido libera inositol trifosfato, que se conoce como IP3. IP3 significa inositol trifosfato. ¿De dónde se obtiene el inositol trifosfato? De este tipo de fosfolípidos. Y actúa como un segundo mensajero. Quiere decir que ayuda a transmitir la información de un estímulo externo, como una hormona. Puede haber una hormona como insulina, glucagón, que actúa en la superficie de una célula y que transmite el mensaje al interior de la célula a través de un segundo mensajero. Ejemplos de segundo mensajero vimos anteriormente, como el AMP cíclico. El AMP cíclico es un segundo, no es el único, hay otros, como el inositol trifosfato. Es el ejemplo de un segundo mensajero. ¿De dónde se obtiene este segundo mensajero? De este fosfolípido. ¿Para qué más sirve el fosfatidininositol? Porque como tiene dos ácidos grasos, uno de sus ácidos grasos se llama ácido araquidónico. Y el ácido araquidónico se puede liberar del fosfatidininositol cuando hay cierto estímulo. El ácido araquidónico tiene función en la inflamación. Se activa por medio de alguna lesión en la piel o algún tipo de lesión. Este ácido araquidónico se separa del fosfatidininositol y luego por enzimas se puede transformar a leucotrienos, prostaglandinas, que van a activar la inflamación. Eso lo han visto en el tema del seminario. Eso es seminario de... ¿Todavía no me he puesto? Van a exponer. Te van a ver eso acá en el tema del seminario. Ahí le van a explicar la función del ácido araquidónico y cómo se activa la inflamación. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando una persona está cocinando y se corta un dedo? Se pone rojo, sangra, se inflama, se hincha, ¿no? ¿Y por qué está ocurriendo eso? Porque en la membrana de nuestra piel tenemos células como fosfolípidos. Un fosfolípido que se va a encontrar ahí se llama fosfatidininositol. Cuando sufre una lesión por un corte o una herida, este fosfolípido libera su ácido araquidónico. Y existen enzimas, como las que le van a explicar en el seminario, que este ácido araquidónico lo transforman en prostaglandinas o leucotrienos, y estos tienen la acción de reclutar la inflamación, activan la inflamación. De esa manera el sistema inmune previene que algún microorganismo entre a su herida. ¿Por qué? Porque en esa región donde se tiene lesión hay mucha inflamación, hay mucha respuesta inmune, y eso va a evitar que sufran algún tipo de infección. La inflamación sirve para eso, para evitar infecciones. ¿Cómo se activa? Con el ácido araquidónico. Y el ácido araquidónico es un ácido grado que se encuentra unido al fosfatidininositol. El siguiente fosfolípido también pertenece a esta ruta, que se llama ruta del diacilglicerol activado. Esta ruta, el primer paso es activar el diacilglicerol.
¿Con qué nucleótido se activa? Se activa con el CDP. CDP. Se activa con el nucleótido CDP, acetilín difosfato. Una vez que ya está activado, puede actuar con el alcohol, pero esta carbamazepina tiene una diferencia de los otros tipos de fosfolípidos, que es mucho más grande porque tiene dos grupos fosfatidatos por ambos lados. Así que eso es lo que lo diferencia. El nombre de cardiolipina viene porque primera vez que lo descubrieron fue en el corazón, pero luego vieron que no solo estaba en el corazón, sino que estaba en otro tipo de células. Y esta cardiolipina se obtiene por esta ruta. ¿Cuál es su función? Su función es que se ubica en la membrana mitocondrial interna. Este fosfolípido que está en la membrana mitocondrial interna ayuda a estabilizar las proteínas de la membrana mitocondrial interna. Proteínas como la cadena transportadora de electrones, proteínas como la de la fosforilación oxidativa también, la fosforilación oxidativa. Entonces, ¿qué quiere decir que los estabiliza? Que evita de que salgan de la membrana mitocondrial interna. Es como que los fija ahí, como que los atornilla y evita que se esté moviendo a otra parte. Entonces, esa es la función de la cardiolipina, ya que si no hubiese cardiolipina, entonces estas proteínas de la cadena transportadora de electrones no se encontrarían ahí y entonces no podrían tener su función, que es formar el ATP. Este era para la cardiolipina. La otra ruta metabólica ya no es del diacilglicerol, sino se llama del alcohol activado. Para el alcohol activado tenemos que activar primero el alcohol y luego lo mezclamos con el diacilglicerol. Este todavía no es un fosfolípido. Una ruta era del diacilglicerol activado, la otra ruta se llama del alcohol activado. Activar es agregar al nucleótido del CDP, al alcohol primero y ya luego lo mezclo con el diacilglicerol. ¿Qué tipo de fosfolípidos siguen este tipo de ruta? Estos tres. Se llaman se llama fosfolípido fosfatidilcerina, fosfatidilethanolamina y fosfatidilcolina. Son tres tipos de fosfolípidos que se obtienen. Sin embargo, este de acá es un poco diferente, el fosfatidilcerina. El fosfatidilcerina utiliza otro tipo de mecanismo que se llama reemplazo alcoholes. Normalmente lo que primero se forman es cualquiera de estos dos fosfolípidos primero. Y una vez que ya se formó por medio del alcohol activado, la serina se intercambia. Es decir, acá hay etanolamina y lo reemplaza la serina. Entonces, eso se llama reemplazo de alcoholes. Pero eso lo vamos a ver primero, luego de explicar la fosfatidilethanolamina y fosfatidilcolina. Por ejemplo, acá tenemos la ruta para la fosfatidilethanolamina. Como es ruta del alcohol activado, tengo que activar el alcohol. Entonces, activar el alcohol es unirle un nucleótido de CDP. Si le uno un CDP al alcohol, ya está activado. Una vez que ya está activado, puedo combinarlo con el diacilglicerol. Si lo combino con el diacilglicerol, ya forma el fosfolípido, que se llama fosfatidilethanolamina. ¿Qué funciones tiene este tipo de fosfolípido? Se encuentra en el cerebro, se considera por ahí una cefalina. El cerebro es un tejido que tiene bastante tipo de lípidos. Uno de ellos es la fosfatidilcerina. Se encuentra no solo en el cerebro, sino en el sistema nervioso central, ya que también se encuentra en la médula espinal. Y también tiene función porque ayuda a la coagulación, se encuentra en las plaquetas también. Entonces, la función de este fosfolípido, fosfatidilethanolamina, está relacionado con dónde se vaya a encontrar. Se encuentra en el cerebro
y se encuentra en las plaquetas donde tiene función de coagulación. El otro tipo de fosfolípido que pertenece a este mismo grupo del alcohol activado se llama fosfatidilcolina. La fosfatidilcolina se obtiene por el alcohol activado. El alcohol se llama colina. ¿Cómo se activa el alcohol? Tengo que agregarle un CDP. Si se forma el CDP con la colina, diría que el alcohol ya se activó. Si el alcohol ya se activó, solo me falta agregarle el diacilglicerol y formaría el fosfolípido fosfatidilcolina. Este fosfatidilcolina también tiene otro nombre que es más conocido, que se conoce como lecitina. Lecitina era uno de los 3 componentes mayoritarios de la bilis. La bilis tiene colesterol, la bilis tiene sales biliares y la bilis tiene lecitina. ¿Cuál es la función de la lecitina? Ayuda a solubilizar sales biliares y también ayuda a solubilizar colesterol. Significa que la fosfatidilcolina o la lecitina ayuda a solubilizar ambos tipos de componentes. ¿Cuál es el problema de la bilis si no tuviese lecitina? Que no sería soluble. Si no es soluble, se precipitan los componentes y forman cálculos biliares. Los cálculos biliares se dan cuando hay problemas con la síntesis de lecitina, porque la lecitina ayuda a solubilizar ese tipo de componentes que se encuentran en las sales biliares. Entonces, los problemas de déficit de lecitina vienen por la formación de cálculos biliares. Y otra forma de obtener fosfatidilcolina o lecitina es a partir de la fosfatidiletonolamina. El primero que se vio, se puede obtener fosfatidilcolina a partir de fosfatidiletonolamina por medio de un proceso que requiere SAM. SAM significa S-adenosine-metionina. S-adenosine-metionina viene de la metionina, del aminoácido metionina. Si yo tengo SAM, que significa S-adenosine-metionina, y tengo la fosfatidiletonolamina, se puede obtener fosfatidilcolina. Solo se necesitaría la enzima fosfatidiletonolamina metiltransferasa y se formaría la lecitina. Y el otro tipo de fosfolípido era la fosfatidilserina. Este tipo de fosfolípido tiene un mecanismo diferente a los 2 anteriores para poder obtenerse, que se llama reemplazo de alcoholes. Acá tenemos 3 tipos de alcoholes para estos 3 fosfolípidos. Tenemos alcohol serina, tenemos alcohol etanolamina y tenemos alcohol colina. Son 3 tipos de alcoholes, pero para obtener el primero tenemos que intercambiarlo o reemplazarlo. Entonces, ¿qué ocurre si tenemos fosfatidilcolina? El mecanismo se llama reemplazo de alcoholes. Este alcohol va a reemplazar a la colina. Si la serina reemplaza a la colina, se forma la fosfatidilserina y la colina queda libre porque fue reemplazada. Es una forma. La fosfatidiletonolamina es un alcohol. La serina, ¿qué ocurre si lo reemplaza? Se forma la fosfatidilserina y la etanolamina, como fue reemplazada, queda libre. De esa manera se forma la fosfatidilserina. Este mecanismo se llama reemplazo de alcoholes. ER significa que ocurre en el retículo endoplasmático y MAN quiere decir que ocurre en la mitocondria. MAN quiere decir que ocurre en la mitocondria. ER en el retículo endoplasmático. ¿Y cuál es la enzima que hace eso? Fosfatidilserina sintasa. Sintasa. Fosfatidilserina es la enzima que ayuda a fabricar la fosfatidilserina. Si te acuerdas de cómo la fosfatidilserina, puedes poner fosfatidilserina sintasa. Sintasa significa que sirve para fabricar eso, para hacer la síntesis. ¿Y cuál es la función de la fosfatidilserina? Normalmente, en condiciones fisiológicas, cuando todo está bien, la fosfatidilserina tiene carga negativa y se encuentra en la parte interna de la célula, en la cara del citosol. Eso es cuando todo está bien.
Pero cuando algo está mal, por ejemplo, ¿qué ocurre si la célula tiene un problema? Por ejemplo, ha sido infectada por algún tipo de virus. Si la célula ha sido infectada por algún tipo de virus o tiene alguna infección, lo que ocurre es que la fosfatilicerina, que normalmente se encontraba en la cara interna, va hacia la cara externa. Va hacia la cara externa. ¿Y qué ocurre cuando va a la cara externa? El sistema inmune lo reconoce y dice acá algo está extraño, porque normalmente no hay fosfatilicerina en la cara externa. El sistema inmune lo reconoce y lo destruye, porque va a activar la apoptosis. La apoptosis es un tipo de muerte celular programada, de las muchas que existen. Solo para que tengan una idea, existen 20 tipos de muerte celular. La apoptosis es uno de ellos. Entonces, para eso sirve la fosfatilicerina, sirve para marcar cuando algo está daño y evitar. La apoptosis evita la propagación de la infección, ya que si destruye la célula que está infectada, no se le propaga a toda la célula, está destruyendo solo la que está infectada. Pero y usar la cerina nada más puede hacer ese intercambio con esos sustitutos. Claro, solo con eso, no se puede con otros. La cerina no puede hacer con la cardiolipina, por ejemplo, o con el fosfatidinoxitol. No se puede, pues solo puede con esos dos que pertenecen al mismo grupo, ¿no? Del alcohol activado. Y la regulación de fosfolípidos y de triglicéridos es la misma. O sea que si aprenden para triglicéridos es lo mismo que si aprenden para fosfolípidos, porque es la misma tipo de regulación. Y ese tipo de regulación depende de una enzima. Entonces, esa enzima sí es obligatorio que sí o sí tienen que saber. ¿Esa enzima cómo se llama? Lipina 1. Lipina 1, muy bien, se llama lipina 1. ¿Cuál es la función de la lipina 1? ¿Qué otro nombre tiene la lipina 1? Fosfatidato fosfatasa. La lipina 1 también tiene el nombre de fosfatidato fosfatasa. Acá dice ácido fosfatídico, pero fosfatidato es lo mismo que ácido fosfatídico. Fosfatidato fosfatasa. Es el nombre de la enzima. Un sinónimo de esa enzima se llama lipina 1. Lipina 1. Siempre es bueno que aprendan ambos. Puede ser que en el examen solo venga lipina y no venga fosfatidato fosfatasa. O puede ser que en el examen venga fosfatidato fosfatasa y no venga lipina. Tienen que saber que me refiero a la misma enzima, no son enzimas diferentes. Es la misma enzima. ¿Cuál es la función de esta enzima? Fosfatidato fosfatasa. Como es una fosfatasa, las fosfatasas ¿qué hacen? Quitan glucofosfato. ¿A quién le va a quitar? Al fosfatidato. Entonces, esa enzima tiene por función quitar el grupo fosfato al fosfatidato. Cuando el fosfatidato pierde el grupo fosfato, se forma el diacilglicerol. Esa es la función de esa enzima: quitar el grupo fosfato y forma el diacilglicerol. Y esta es la principal enzima para la síntesis de triglicéridos y de fosfolípidos. Para ambos, sirve para ambos. Para fabricar fosfolípidos y también para triglicéridos. ¿Y cómo se regula? Se regula porque se puede activar por ciertas moléculas alostéricas y se puede inhibir por ciertas moléculas. ¿Cuáles son las moléculas que la activan? Las moléculas que la activan son estos de acá. Estos fosfolípidos. Fosfolípidos como la cardiolipina o fosfolípidos como el fosfatidinoxitol. Esas son las moléculas que activan esa enzima. ¿Y cuáles son las moléculas que le inhiben? Es el alcohol. Las que le inhiben son el alcohol, esfingosina. La esfingosina es un inhibidor de este tipo de enzima, de la fosfatidato fosfatasa. La regulación no es muy complicada en fosfolípidos y triglicéridos, porque eso es toda la regulación. Solo es conocer la enzima, conocer quién la activa y conocer quién lo inhibe. Si conoces eso, ya. ¿Sí? ¿Quién lo activa? Lo activan fosfolípidos. Fosfatidinoxitol y cardiolipina. Lo activan fosfolípidos. ¿Y quién lo inhibe? El alcohol. El alcohol es esfingosina. Eso es lo importante para la regulación, es aprender el nombre de la enzima, quién lo activa, quién lo inhibe.
Entonces, ¿qué ocurre si está muy activada la enzima? Si está muy activada la enzima, puede producir obesidad, porque se producen muchas grasas. ¿Qué ocurre si está muy inactivo? O si la enzima está muy inhibida. Ocurre que no se fabrican grasas, y eso es pérdida severa de grasa. Si está muy inhibida, ¿no? O ausencia de la actividad enzimática. PAP, ¿qué significa? PAP significa fosfatidato fosfatasa. PAP significa fosfatidato fosfatasa. Sería de ser que PAP significa fosfatidato fosfatasa y también significa lipina 1. Todo significa lo mismo. Entonces, ¿cuál es la estructura de un fosfolípido? La estructura química de un fosfolípido. ¿Qué componentes tiene que tener? Tiene que tener un alcohol, tiene que tener un glicerol, un grupo fosfato, por eso es fosfolípido, porque tiene un grupo fosfato, y dos ácidos grasos. Dos ácidos grasos unidos a un glicerol se llaman diglicérido. Dos ácidos grasos unidos a un glicerol se llaman diglicérido. Tiene un grupo fosfato unido al diglicérido y tiene un alcohol unido al grupo fosfato. Dependiendo del tipo de alcohol, me da el tipo de fosfolípido diferente. Seríamos alcoholes como la etanolamina, alcoholes como colina, inositol y otros, etc. Entonces, esa es la estructura general. ¿Cuál es la principal enzima para la regulación de síntesis de fosfolípidos? La fosfatidato fosfatasa, que es lo mismo que PAP y es lo mismo que lipina 1. Esa es la principal enzima de esta ruta bioquímica. ¿Y cuáles son las moléculas que afectan la actividad? ¿Cuáles son las moléculas que la activan y cuáles son las moléculas que le inhiben a esta enzima? ¿La fingosina qué es? ¿Lo activa o lo inhibe? Le inhibe, muy bien. ¿Y cuál es el que lo activa? Fosfolípidos. Fosfolípidos como el fosfatidinoinositol o la cardiolipina. Estas son las que activan a esta enzima. ¿Cuál es la molécula intermediario que sirve para fabricar fosfolípidos y también sirve para fabricar triglicéridos? Fosfatidato. Fosfatidato. La síntesis de fosfolípidos es a partir de ¿qué rutas bioquímicas existen para hacer síntesis de fosfolípidos? Una del diacilglicerol activado, otra era la de alcohol activado y la última era de reemplaza el alcohol. Son tres. El último era para la serina, para la fosfatidilcerina, exactamente. Los otros, por ejemplo, del diacilglicerol, ¿para qué tipo de fosfolípido se fabrica por diacilglicerol activado? Fosfatidinoinositol y cardiolipina. Esos dos son por diacilglicerol activado. ¿Qué tipo de fosfolípidos se activan por alcohol activado? Fosfatidiletoanolamina y la lecitina, el fosfatidilcolina. ¿Y funciones? ¿Qué funciones tienen estos fosfolípidos? Dependiendo, cada uno tiene una función específica. Por ejemplo, digan cualquier tipo de función. Por ejemplo, ¿cuál es la que interviene? La que evita formación de cálculos en la vesícula. La lecitina, que significa fosfatidilcolina. ¿Qué tipo de fosfolípido es muy abundante en el cerebro? Fosfatidiletoanolamina. ¿Qué tipo de fosfolípido ayuda a la producción de ATP? ¿Qué tipo de fosfolípido ayuda a la producción de ATP? La que se encuentra en la membrana mitocondrial interna. Cardiolipina, muy bien, cardiolipina. ¿Qué tipo de fosfolípido
actúa como segundo mensajero o genera un segundo mensajero. Ese es el segundo mensajero, pero a partir de qué fosfolípido viene. Fosfatidilcitrol. ¿Qué tipo de fosfolípido ayuda a que se active la inflamación? Fosfatidilcitrol. ¿Qué tipo de fosfatidilcitrol? Fosfatidil. ¿Qué tipo de fosfolípido ayuda? ¿Cuál me está faltando? ¿Cuál tipo de fosfolípido evita que se propague una infección en mi célula? Serina. Fosfatidilserina, lo que hace, activa la apoptosis. Activa la apoptosis. Son algunas de las funciones de los fosfolípidos. Ya saben que cada tipo de fosfolípido tiene una determinada función. No comparten funciones, sino que cada uno tiene una determinada función. Hemos visto algunas de sus funciones. La siguiente parte de la clase trata sobre los conjugados y los glucolípidos. Conjugados quiere decir combinar dos tipos de moléculas diferentes. Si combino, por ejemplo, lípidos con carbohidratos, eso es un conjugado. Estoy combinando dos cosas diferentes. Eso significa conjugado. Y esta parte de la clase va a tratar exclusivamente de los glucolípidos. El tipo de glucolípido más abundante en los seres humanos, en los seres humanos se llama el fingolípido. Hay varios tipos de glucolípidos, pero